Bueno, entonces, el tema de esta semana es cómo son los campos de una carga en movimiento, y por lo tanto empezamos por el caso más simple, el movimiento rectilíneo y uniforme, el viejo MRU de Física 1, el viejo y querido. Eh, y este caso es trivial porque como ya vimos cómo se transforman los campos frente a un cambio de referencial, bueno, simplemente nos paramos en el referencial en que la carga está en reposo. En ese caso solamente vamos a tener un campo electrostático, no va a haber campo magnético. Y después volvemos a lo que sería el referencial del laboratorio. O sea que el problema es esencialmente trivial. Tenemos una carga que se mueve con velocidad tridimensional, velocidad ordinaria v, en alguna dirección. No, todo va a ser, es tan simple que se puede hacer todo vectorial, no hace falta plantear una dirección privilegiada. En el referencial en reposo de la carga, el potencial es puramente estático, o sea que, ¿se acuerdan que el tetrapotencial, las componentes eran el potencial escalar, las tres componentes del potencial vector? Pero en este caso no hay potencial vector, y por lo tanto, basta poner el potencial escalar. Fíjense que trivialmente estamos en el Gauge-Lorentz, porque en este referencial el potencial escalar no depende del tiempo, y el potencial vector no hay, o sea que el Gauge-Lorentz se satisface trivialmente. Ahora, entonces el potencial coulombiano, como siempre, es la carga dividido el módulo de la distancia al punto fuente, que en este caso es el origen de este referencial. Ahora, también es cierto, fíjense que esto es puramente tridimensional, ¿no? O sea, acá no hay ninguna cuestión de intervalo o algo por el estilo. Esto es módulo del vector x menos x', donde ocurre que en este referencial x' es igual a 0, siempre, para todo t. Ahora, así como en este referencial es cierto que el A mu prima quiere decir que todas estas son cantidades en el referencial en reposo de la carga. Cuando están sin primar, es en nuestro referencial o en el referencial arbitrario. Así como es cierto que A' mu y Φ' 0, también es cierto que U' mu, o sea, la tetravelocidad de la carga es 1, 0. O sea, esto es la tetravelocidad de la fuente. También es cierto que eta mu nu, x' mu, x' nu, ahora estos son las componentes del punto campo. Es cierto simplemente usando que la métrica de Minkowski es la métrica de Minkowski en cualquier referencial, es menos 1, 1, 1, 1. Esto es r' cuadrado menos c cuadrado t' cuadrado. Por lo tanto, y haciendo entonces el producto interno de este referencial y de el tetravector posición para el punto campo, obtenemos, claro, esto sería la componente 0 menos la componente 0 de esto por la componente 0 de esto, más las componentes espaciales de este, producto escalar con las componentes espaciales de este. Bueno, componentes espaciales de la tetravelocidad no hay en este referencial en reposo de la carga. Por lo tanto, solo queda el producto de las componentes 0. La componente 0 de la tetravelocidad vale 1, solo queda la componente 0 del vector posición, que es Ct. De manera que podemos escribir esto. O sea, la ecuación 1 es trivialmente cierta. Cuando yo reemplazo ¿qué es esto que está escrito acá? ¿Qué es esto que está escrito acá? Fíjense que casualmente al r' cuadrado menos c cuadrado t' cuadrado le sumé c cuadrado t' cuadrado, con lo cual quedó solamente el r' cuadrado, le saco de raíz cuadrada, me queda r.
R, el R' que está acá, y la tetravelocidad me dice que esto es la componente 0 y que componentes espaciales no hay. O sea que la identidad 1 simplemente es una manera rara de escribir lo que antes habíamos escrito con total naturalidad. Lo que ganamos es que cuando uno mira la identidad 1 se da cuenta que tanto el lado izquierdo como el lado derecho son vectores. O sea, este R, acá tendría que haber una tilde, disculpen que me la comí. Este R tilde es alguna función de dos cosas que son obviamente escalares, porque son productos internos entre vectores. Acá es el producto interno de x' consigo mismo, acá es el producto interno de x' con la tetravelocidad. El producto interno entre vectores define un escalar, por lo tanto este R tilde, repito, acá debería decir R tilde, este R tilde es un invariante, tiene el mismo valor numérico en todos los referenciales. U' es un vector, A es un vector, por lo tanto, si esta identidad vale en un referencial, entonces tiene que valer en todos. Dicho de otra manera, esta identidad vale en el referencial en reposo. Cuando yo hago un cambio de referencial, esto se transforma de alguna cierta manera. El otro lado se transforma exactamente igual, y por lo tanto la identidad sigue valiendo en un referencial arbitrario. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Probablemente sea lo más importante que digamos en toda la clase, así que es importante que se haya entendido. Yo no entendí por qué nos interesa el producto de la tetravelocidad con el vector posición ese de ahí. Bueno, es una manera rara de escribir R'. Es simplemente eso. Encontré una combinación de dos escalares tetradimensionales que casualmente en el referencial en reposo da R'. Listo. La ventaja es que si me preguntan cómo se transforma R', y yo qué sé, tengo que hacer toda la transformación de Lorenz, puedo hacer X menos X' y tomar el módulo. Esto, en cambio, yo sé cómo se transforma, no se transforma. El valor numérico de estas dos funciones es idéntico en cualquier referencial. Esa es la ventaja. Este R tilde generaliza, el R' del referencial en reposo, lo generaliza a cualquier referencial. ¿Está? ¿Se entendió mejor? No estoy seguro, creo que tengo que pensarlo un poco más. Bueno, el caso es que entonces, como ya sé que esta identidad vale en todo referencial, ya sé cómo calcular el R tilde en un referencial arbitrario, sé cómo es la tetravelocidad en un referencial arbitrario, tengo los potenciales en un referencial arbitrario. O sea, en un referencial arbitrario, entonces, phi va a ser E sobre R, ahora está bien que no esté la tilde, o sea, la tetravelocidad es esto, gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, que es siempre lo mismo. Ahora cuando voy a hacer el producto interno, tengo que tener cuidado porque la tetravelocidad tiene las 4 componentes. Estoy en un referencial en que la carga se mueve con velocidad v, velocidad ordinaria de física 1b, por lo tanto el tetrapotencial también va a tener las 4 componentes, y esas 4 componentes van a estar relacionadas de esta forma, donde este R es el viejo R tilde, pero ahora escrito en términos de las cantidades de este referencial, y el gamma, el 1 sobre raíz cuadrada de acá, disculpen, se lo cargué a la R. O sea, este R no es más un escalar, porque lo multipliqué por esta gamma, que no tiene ninguna propiedad de transformación definida, pero eso no importa porque yo no voy a cambiar más de referencia. O sea, el que es un escalar es R tilde. Pero como ya ahora me voy a quedar en este referencial de acá hasta el final de la clase,
no importa que lo haya multiplicado por esta constante que no tiene una ley de transformación bien definida. Con lo cual, la ecuación 3 nos da los tetrapotenciales para el caso entonces de la carga que se mueve con movimiento uniforme V. Velocidad tridimensional V. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, si tengo los potenciales, ahora calculo los campos de la manera habitual, ¿no? E es menos el gradiente de phi menos 1 sobre c por la derivada de A respecto del tiempo. B es el rotor de A. Y fíjense que sin hacer ninguna otra cuenta, o sea, todavía faltaría calcular. Bueno, este R para empezar es una cosa complicada, es todo lo que está acá. Y por otro lado, habría que calcular estas derivadas. Pero aún sin terminar la cuenta, fíjense que E es una combinación lineal. El campo eléctrico es una combinación lineal de estos dos vectores. El gradiente de R y la velocidad de la velocidad de la partícula fuente. Y en cambio B va como el producto vectorial de esos mismos dos vectores. Por lo tanto, el gradiente de R es ortogonal al producto vectorial porque es un producto vectorial del gradiente de R con algo, y por lo mismo la velocidad es ortogonal. Por lo tanto, sin hacer ninguna cuenta, ya sabemos que E y B van a ser perpendiculares uno al otro, lo cual por supuesto tenía que ser así, porque se acuerdan que E escalar B tiene el mismo valor en todos los referenciales. Pero en el referencial en reposo de la partícula B valía 0. Por lo tanto, E escalar B necesariamente tiene que valer 0. O sea que acá verificamos que al menos la formulita 5 satisface esa propiedad obvia. Y la segunda propiedad, que es significativa, fíjense en la fórmula de R, si yo tomo que R tiende a infinito, dejando T fijo, bueno, los dos términos que quedan escalean como R, por lo tanto, este R grande, cuando el R chica es muy grande, más grande que CT, o sea, cuando me estoy yendo lejos del cono de la luz, ¿no? Cuando me voy en R, me voy para allá, a un T fijo. Bueno, todo este R grande termina siendo proporcional a R chica. Y entonces yo acá tengo un 1 sobre R chica cuadrado, acá también. O sea que veo que estos campos, aunque son más complicados que el campo coulombiano de la primera clase del curso o de la primera clase de física 3, decaen en el infinito como a 1 sobre R cuadrado, igual que decaía el campo coulombiano. Y por eso a estos campos se los conoce como campos cercanos. O sea, bueno, una partícula en movimiento genera un campo alrededor, pero el campo no se propaga demasiado lejos, decae de una manera razonablemente rápida con la distancia a la partícula. Ojo, bueno, ahora la partícula se está moviendo, hay que tener un poco de cuidado con a qué distancia nos referimos, pero esencialmente el concepto es que estos campos decaen en infinito tan rápido como los viejos y queridos campos coulombianos de la ley de Coulomb y la ley de Biot y Savart. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Porque ahora lo vamos a complicar. Imagínense esta situación. La partícula venía en reposo y de repente en t igual a 0 recibió un tremendo patadón y salió disparada con
con una velocidad uniforme v. O sea, hay un único impulso, lamentablemente infinito, aplicado justo en t igual a 0. La partícula está en movimiento rectilíneo y uniforme antes, o sea, antes estaba directamente en reposo, y después está con movimiento rectilíneo y uniforme. O sea, la ventaja que tiene este ejemplo es que ya lo resolvimos. La desventaja que tiene el ejemplo es que en t igual a 0 hay una aceleración infinita. Eso nos va a traer problemas más adelante. Pero ese defecto que tiene el ejemplo queda superado por lo sencillo que es. Así que fíjense que tenemos una alternativa. El observador está comprendido en el cono de la luz de este evento. El evento es cuando la carga recibe el patadón, o no está en el cono de la luz. Y después hay una situación liminar. ¿Qué pasa si está justo en la frontera del cono de la luz? Y bueno, ese va a ser el caso interesante que vamos a analizar en detalle. Si el observador está dentro del cono de la luz, ve. Vamos a empezar por el otro lado. Si el observador está fuera del cono de la luz de este evento, ve una partícula que está en reposo. Esto es fundamental. Están completamente de acuerdo que cualquier observador, aún un observador que esté por acá, en T positivo, ¿no? Acá en este dibujo, esto sería el eje X, esto sería el eje Y, el eje Z no está dibujado, el eje que va para arriba es el eje tiempo, CT. O sea que un observador que está por acá está en el futuro, está en T positivo. Sin embargo, si está fuera del cono de la luz de esta partícula, lo que ve, porque la luz se propaga con velocidad finita, lo que ve es una partícula en reposo. Y por lo tanto, lo que va a pensar que los campos son simplemente los campos coulombianos de la partícula en reposo. ¿Están de acuerdo con eso? Ay, disculpen. Sí, creo. Bien. Esto es absolutamente fundamental y acá está toda la relatividad, ¿no? O sea, no importa cuán tardío sea el observador, si está a una distancia que es más de 300.000 kilómetros por segundo por t, todavía no se enteró de que la partícula se aceleró. Disculpe, estoy teniendo un problema con mi pantalla. No consigo poner el chat y la lista de participantes de una manera que pueda ver las dos a la vez. Ahora sí, denme un segundo. Bien, entonces, un observador, entonces, que está fuera del cono de la luz, percibe los campos coulombianos de una partícula en reposo en el origen. Por el mismo motivo, un observador que está dentro del cono de la luz percibe los campos de una partícula en movimiento rectilíneo y uniforme que acabamos de calcular, que son los de la ecuación 5. Por lo tanto, los potenciales para este observador, acuérdense, para la partícula en reposo no había potencial vector. Por lo tanto, el potencial para este observador es el potencial correspondiente a la partícula con velocidad v, que es esto, donde r es esa raíz cuadrada con un montón de cosas adentro, multiplicado por una función escalón que se enciende cuando el observador entra al cono de la luz. ¿Está bien? O sea, lo que esto quiere decir es que el potencial vector es, fuera del cono de la luz es 0,
Y dentro del cono de la luz es el potencial de una partícula que se mueve con velocidad v. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, si tengo el potencial vector, ya puedo calcular v, porque v simplemente es el rotor de A, no necesito el potencial escalar para calcular v. Y fíjense que cuando lo hago, claro, tengo que calcular el rotor. Pero ahora tengo dependencia respecto de la posición en A sub b, y eso me va a dar el campo magnético de una partícula que se mueve con velocidad v corta. Pero también tengo dependencia respecto de la posición en el argumento de la función de Heaviside. Entonces, cuando voy a calcular el rotor, tengo que tener en cuenta esta dependencia, y me aparece un nuevo término. Un término que solamente se enciende, o sea, acá voy a tener dependencia respecto de la posición en el punto en el que tengo el escalón, salvo en el punto en que Ct es igual a R, o sea, en la superficie del cono de la luz. Tita no depende de nada, tita vale 1 adentro, 0 afuera, en ambos casos es constante. La dependencia está en el punto en que el observador está justo en el cono de la luz. Y entonces me aparece un nuevo término que es proporcional a la delta, una delta que está soportada en la piel del cono de la luz, en la superficie del cono de la luz. Y este corchete que es simplemente el resultado de decir, bueno, como acá iba una R grande, iba uno de estos, iba todo esto. Pero como de todas formas está multiplicado por la delta, en toda esta expresión yo puedo reemplazar Ct por R chica, porque de todas formas está multiplicado por la delta. Entonces cuando hago eso, toda esta expresión se reduce a simplemente esta diferencia, R menos el producto escalar de V con el vector posición dividido C. O sea que esto es el campo magnético en este caso. Y fíjense que apareció, esto era el campo coulombiano, que iba como 1 sobre R cuadrado, apareció una segunda componente, que solamente está en el cono de la luz, pero que mueve como 1 sobre R, no como 1 sobre R cuadrado. Así que esto es el campo magnético. Lo que sigue es ver qué pasa con el campo eléctrico. Para el campo eléctrico yo necesito ahora el potencial escalar. Bueno, lo hago de la misma manera. Si estoy fuera del cono de la luz, es el potencial escalar de una partícula en reposo. Si estoy dentro del cono de la luz, es el potencial escalar de una partícula en movimiento uniforme. Tengo el potencial escalar, ahora puedo calcular el campo eléctrico, y nuevamente me aparece, bueno, el campo coulombiano de una partícula en reposo si estoy fuera del cono de la luz, el campo de una partícula con movimiento con velocidad v si estoy dentro del cono de la luz, y me aparece otra vez un nuevo término que solo vive en el cono de la luz, en la superficie del cono, porque está esta delta. Y fíjense que mueve como 1 sobre R, no como 1 sobre R cuadrado, mueve como 1 sobre R, y que es el producto vectorial de estos dos vectores, ¿no? De X y de V por X. Ahora, el campo magnético iba como V por X. El campo eléctrico es V por X, producto vectorial con alguien, que ocurre ser de vuelta a X. Por lo tanto, otra vez, campo eléctrico y magnético
aún estos campos que aparecieron en el cono de la luz, estos campos son perpendiculares uno al otro y son perpendiculares al vector posición X, porque ambos son X producto vectorial con algo. ¿Está bien? Se entendió que aparecen estos nuevos campos que solo están en el cono de la luz del origen. ¿Y por qué el origen? Y porque ahí es donde se quebró la condición de movimiento uniforme. O sea, la partícula estaba en reposo en T menor que 0, estaba con movimiento uniforme en T mayor que 0, justo en T igual a 0 es donde se acelera. Y por eso es que en el cono de la luz de ese evento en que la partícula estuvo acelerada, aparecen estos nuevos campos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? La verdad es que no me quedó muy claro cómo aparece la función de Heaviside. La Eh, función de Heaviside simplemente aparece porque tenés que pegar lo que son los potenciales afuera del cono con lo que son los potenciales adentro. O sea, la función de Heaviside es simplemente una forma de decirte si estás adentro o fuera del cono. Si CT es más grande que R, estás adentro del cono. Si CT es más chico que R, estás afuera del cono. Es simplemente eso. Ahora, ok. después tendrías que ver que esto efectivamente es solución de las ecuaciones de onda. Sí, de hecho lo es. No vas a tener ningún problema. O sea, yo no les puse la cuenta para no hacer todo demasiado largo, pero se puede ver que esto es realmente la solución para la ecuación de ondas. Ahora, cuando tenés los potenciales y querés calcular los campos, no podés ignorar que acá hay una dependencia respecto del tiempo. O sea, la dependencia respecto del tiempo te va a aparecer en el campo eléctrico porque tenés que calcular la derivada de A respecto de T. Y la dependencia respecto de R te aparece en el campo magnético y también te aparece en el campo eléctrico, tenés que calcular el gradiente de phi. O sea que ahí es simplemente aplicar la definición. Y se ve que aparece un nuevo término debido a que, bueno, que tenés esa dependencia. Hay una dependencia con T y con R acá en el AB. Hay dependencia con R en el E sobre R, hay dependencia con T y R en el R grande, pero también tenés esa dependencia en los argumentos de la función de Heaviside. Y por eso no tenés más remedio. Cuando vas a calcular los campos, la tenés que tener en cuenta, no puedes simplemente olvidarla. Y por eso te aparece esta nueva componente. Y esta nueva componente entonces tiene todas estas propiedades. Son ortogonales entre sí, son ortogonales a la dirección de propagación, ¿no? Si vos estás en el punto X, en un punto que está justo en la frontera del cono, ves como que hay un campo que se te viene directamente del origen, viene directamente hacia vos, decaen como 1 sobre R, lo cual le permite alcanzar distancias, propagarse a distancias mucho más grandes que los campos colombianos, que es el motivo por el cual podemos escuchar una radio de onda corta en China, porque los campos de radiación tienen un alcance mucho más grande que los campos colombianos. O sea, gracias a esto podemos ver el Sol, porque los campos de radiación se propagan a distancias muy grandes. De hecho, lo que vamos a ver es que esencialmente son paquetes de ondas electromagnéticas. Ambos tienen el mismo módulo. ¿Se acuerdan que esta era una propiedad que habíamos visto de las ondas planas electromagnéticas? Que en una onda plana electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético en el sistema de unidades de Gauss tenían el mismo módulo. Estos campos raros tienen la misma propiedad. Eso se ve simplemente
tomando, o sea, quedándose con el término que va como la delta en ambos casos y simplemente calculando el módulo de esto. Y si calculo el vector de Poynting, yo dije, bueno, uno ve un campo que se viene hacia uno. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿En qué dirección se mueve el campo? Es todo un problema. Pero una posible respuesta es, bueno, miren hacia dónde está yendo la energía. Y eso es el vector de Poynting. Uno calcula el vector de Poynting, que como siempre es esto. Y ocurre que efectivamente el vector de Poynting señala, como indica su nombre, en la dirección del punto campo. Y la otra cosa interesante es que no es isótropo. Hay una cierta estructura, es proporcional, en este caso es proporcional al módulo del producto vectorial de B con X. Esto va a quedar más claro ahora en la cuenta que viene, en que nos vamos a ir de este caso sencillo a calcular los campos generados por una carga con un movimiento completamente arbitrario. Siempre, por supuesto, consistente con el principio de relatividad. O sea, lo que tienen que sacar en limpio de este caso es que lo que tiene de importante este ejemplo es que con la ruptura de la condición del movimiento uniforme está asociada la aparición de un nuevo tipo de campo electromagnético que se propaga en el cono de la luz del evento en el que se produjo la aceleración. Eso es sobre el cono de la luz, o sea, justo en la Claro, frontera. claro, eso es lo que Ok. indica esta delta. Esta delta Claro, solamente se enciende cuando R es exactamente Ct. de Fuera, acuerdo. fuera de la superficie del cono, de la piel del cono, esto no existe. Ujú. Y lo mismo pasa para el campo eléctrico. O sea, si estás estrictamente fuera del cono, ves un campo coulombiano de una partícula en reposo. Si estás estrictamente dentro del cono, ves de vuelta un campo coulombiano, pero de una partícula con movimiento uniforme. Es solamente cuando estás justo en el cono que ves este campo de radiación. Y el campo de radiación tiene todas estas propiedades. Los campos de radiación E y B son ortogonales entre sí, son ortogonales a la dirección de propagación, decaen mucho más despacio que los campos coulombianos, los módulos del campo magnético y del campo eléctrico son iguales, y tienen una cierta estructura, donde lo que vamos a ver es que lo que importa no es la velocidad de la partícula, sino la aceleración de la partícula. Ocurre que en este ejemplo la aceleración y la velocidad son colineales, pero en general lo que va a importar, lo que va a determinar la distribución espacial de los campos es la aceleración de la partícula. Y estos campos de radiación aparecen sí y solo si la partícula se acelera. ¿Está bien? O sea, Y una pregunta, no esta sé si me quedó diapo demasiado es lo que se claro. tiene que llevar de esta clase. Sí, dale con la pregunta. Eh, Solamente veo este campo si estoy parado sobre la frontera del cono de luz. O sea, Claro, vos estás parado, esa imagínate es una condición sobre mi sistema de que tengo el referencia, digamos. acedo, ¿O no? estás a un kilómetro de la fuente. Ujú. O mejor, estás a un minuto luz de la fuente. Claramente está fuera del cono de la luz. Ujú. Lo que ves es el potencial coulombiano. Durante 59 segundos vas a seguir viendo potencial coulombiano. De repente te va a pasar por encima del campo de radiación.
Y a partir de ahí, a los 60 segundos más epsilon, vas a ver el campo coulombiano de una partícula con movimiento B. Es como una ráfaga de viento que te va a pasar por tu posición exactamente a los 60 segundos. Pues vos estás a 1 minuto luz de la fuente. ¿Está bien? Ok. Sí, eso me ayudó a entenderlo un poco. Bien. Gracias. Una pregunta respecto de este campo de radiación, porque está Bien. como dominado por una delta en realidad, ¿no? ¿Eso no hace que diverja de cierta forma? Porque Bueno, yo eso no es estoy el integrando. defecto. Esa divergencia se debe a que en esta, si calcular la aceleración de esta partícula es infinita. Ahora, Claro, hacer la cuenta para un movimiento continuo, y no hay claro, divergencia, pero se mantiene la proporcionalidad con la aceleración. ¿Está bien? claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, es el impuesto a la vaca esférica, ¿no? O sea, por haber simplificado tanto el problema, eh, tenemos esa dificultad, pero viene puramente de ahí. Bien. Entonces, ahora sí vamos a estudiar los campos de una partícula en movimiento arbitrario. Poniendo el gauge de Lorentz, en que, aunque nunca lo dijimos, de hecho es el gauge en el que estamos trabajando, ya sabemos que las ecuaciones de Maxwell se descomponen en 4 ecuaciones de ondas para cada una de las componentes del tetravector potencial, del tetrapotencial, donde en cada una hay una inhomogeneidad que es proporcional a la componente correspondiente del tetravector corriente. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que esto es así? ¿No? Que las ecuaciones de Maxwell y de Gauge-Lorentz se descomponen en 4 ecuaciones de ondas para cada una de las componentes del tetrapotencial, donde la inhomogeneidad es 4π sobre C por la componente correspondiente del tetravector corriente. El tetravector corriente, las componentes son C por el potencial escala, por la densidad de carga, y las componentes espaciales son la densidad de corriente. O sea, el tetravector corriente es C phi, J. ¿Está bien? ¿De esto nos acordamos? Sí. No, no Bien. sé si hablo por todos, pero sí. Entonces, todo el problema desde el punto de vista matemático es cómo resolver la ecuación de ondas. La ecuación de ondas es escalar, porque cada componente a componente lo que tengo es una ecuación de ondas escalar. Y como la ecuación es lineal, lo puedo hacer como hacíamos en el caso estático, ¿no? En el caso estático, obviamente, no teníamos el término cuando iba respecto del tiempo, teníamos que resolver laplaciano de A igual a F y lo hacíamos con una función de Green. Acá, como el sistema es lineal, puedo hacer exactamente lo mismo. O sea, puedo introducir una función de Green, que es la respuesta a un impulso, y si tengo la función de Green, entonces el potencial vector lo calculo componente a componente resolviendo una integral del tipo de la ecuación 12. O sea, lo que hace la función de Green es yo tengo un impulso en el punto X' y me propaga ese impulso, que en este caso va a ser una onda, no va a ser un campo estático, al punto X. Y después yo recupero los potenciales en el punto X, simplemente integrando sobre todos los impulsos. Ojo que esta es una integral sobre todo el espacio-tiempo. Está bien, pero el concepto de la función de Green es exactamente el mismo que la función de Green de los problemas estáticos que nos ocuparon durante casi toda la primera mitad del curso, ciertamente durante todo el primer mes del curso. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo con que puedo escribir una ecuación del tipo de la ecuación 12?
¿Sí? ¿Seguimos? Sí, Sí, sí. Bien. Porque todo el problema es cómo el cuerno la calculo. O sea, yo sé que la función de Green es la solución de esta ecuación, de la ecuación 3. Bueno, bárbaro. Pero todavía la tengo que calcular. Hay algunas propiedades que yo las puedo sacar sin necesidad de hacer ninguna cuenta. Si el espacio es homogéneo, acuérdense, la función de Green representa cuál es la excitación en el punto X, en el instante T, si yo provoqué, si yo actué sobre el sistema en el punto X' en el instante T'. O sea, yo dejo caer la piedra en el lago en X', T', y después mido la amplitud de la ola en el punto X en el instante T. Eso es lo que representa la función de Green, es la respuesta a un impulso. El impulso fue en el instante T', en el punto X', y la respuesta la mido en el instante T en el punto X. Si el espacio es homogéneo, eso solo va a depender de la posición relativa de dónde apliqué el impulso, dónde mido la respuesta, no en la posición absoluta de estos puntos. Si además el espacio es isótropo, solo va a depender de la distancia entre la posición entre el punto en el que apliqué el impulso y el punto en el que mido la respuesta. Siempre dependiendo de cuánto tiempo pasó. Por causalidad, la respuesta siempre va a ser posterior al impulso, pero en realidad por causalidad relativista puedo decir algo más fuerte, que el punto donde estoy midiendo la respuesta tiene que estar en el cono de la luz del punto donde apliqué el impulso, porque ninguna señal, ninguna reacción del sistema puede propagarse más rápido que la velocidad de la luz en vacío, por causalidad relativista. O sea que, en realidad acá podría haber puesto un mayor igual, pero disculpen. Estas son 4 propiedades que sé que la solución va a tener antes de hacer ninguna cuenta. Y en particular, esta propiedad de causalidad va a terminar siendo muy importante como hagamos la cuenta. Pero de todas formas, la cuenta hay que hacerla. Así que lo que les propongo es que hagamos el recreo y cuando volvemos, el primer punto va a ser cómo calcular la función de Green para la ecuación de ondas. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Pero para que no se nos haga tan larga la primera mitad de la clase, ni tener que cortar la cuenta que viene por la mitad, que finalmente es eso, nada más que una cuenta. Pero es una cuenta tan importante que no podemos no hacerla. Así que les parece bien, paramos ahora y seguimos y 10. Sí, sí me parece. No, bárbaro. ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos? Es una muy, muy cortita. A ver, dale. En el campo, cuando aparece el término con la delta, Sí. eh, ese término de la delta, digamos, se va a activar con el paso del tiempo, pero la R es fija, o sea, la R varía con el sistema de referencia. No, acá estás en un sistema de referencia, en tu sistema de referencia. Ocurre que vos no estás parado en el origen, estás en la posición a una R. distancia R chica del origen y dejas pasar el tiempo. Claro, esa es mi En el pregunta, claro. momento en que estás justo en el cono de la luz del origen, vas a ver que esta ráfaga, esta luz cegadora, retazo de niebla, pasa por tu posición y después Ujú. no va a estar más y vas a ver un campo colombiano. Ok, sí, esa era mi pregunta. ¿Cómo evolucionaba eso? O sea, yo estoy fijo en R, pasa el tiempo y el momento en el que se activa la delta veo, como dices, Claro. la Muy ráfaga. bien.
Bueno, Ok, bárbaro, nos vemos buenísimo. entonces en un poquito más de 10 minutos. Bueno, entonces, el problema que había quedado planteado era cómo calcular efectivamente la función de Green, sabiendo que la solución tenía que tener todas estas propiedades. La ecuación que tenemos que resolver es la 14, es la ecuación de ondas con una homogeneidad que es igual a la delta. Hay varias formas de atacar esta ecuación. Doblemente, una de las más simples es simplemente transformar en el tiempo. O sea, acá aparece una nueva... Escribí un único argumento, después esta x hay que reemplazarla por x menos x'. Lo mismo con t, va a ser t menos t'. Pero desde el punto de vista de la cuenta da lo mismo. O sea que hago la transformada de Fourier en t, me queda esto, lo reemplazo en la ecuación y veo que para cada componente de la transformada tengo una ecuación tipo Helmholtz y sabiendo además que, como habíamos dicho, si el espacio-tiempo es isótropo, g de omega solo puede ser función del módulo de x, directamente escribo el laplaciano, lo escribo en componentes esféricas, sin incluir la parte angular, y la ecuación se me convierte en la ecuación 17. O sea, hasta acá no es nada demasiado distinto a lo que hacíamos para encontrar un potencial colombiano en el caso estático, lo que apareció como algo nuevo es este segundo término. Y también escribí la delta de x, la escribí como una delta que se enciende en R igual a 0 y tuve que sacar la medida de integración en coordenadas polares. O sea, tuve para que de todas formas la integral de la delta entre 0 y R me siga dando 1, tengo que dividir entonces por el 4pi r cuadrado, el 4pi porque es la integral sobre ángulos, y el r cuadrado porque el elemento de volumen en esféricas es r cuadrado diferencial de r. Bueno, por la experiencia que tenemos con encontrar la función de Green en el caso estático, sabemos que probablemente va a ser una buena idea escribir la solución de esta forma, como una g chica dividido r. Uno va a hacer la cuenta de las derivadas y resulta que la ecuación para esta g chica simplemente toma esta forma. Lo cual muestra que para cualquier r distinto de 0, la delta vale 0 y por lo tanto esto se reduce, estas primas son derivadas respecto de r, se reduce esencialmente a una ecuación para un oscilador armónico, en que la derivada segunda de g omega respecto de r dos veces más este término es igual a 0. O sea, para cualquier r distinto de 0, la ecuación 20 es homogénea y es simplemente la ecuación para un oscilador armónico. ¿Está bien? ¿Se está siguiendo hasta acá? Obviamente, después tienen que sentarse y repasar la cuenta, pero la cuenta está hecha con tanto detalle que no deberían tener mayores dificultades en poder seguirla. Una pregunta. Sí, dale. En la diapositiva anterior, eh, Dale. dijiste algo acerca del espacio-tiempo en la 16. Sí, asumí, antes había dicho que como el espacio es isótropo, yo esperaba que la función de Green dependiera solamente de la distancia de entre el punto campo y el punto fuente. Y por lo tanto acá propuse que la solución era en coordenadas esféricas, que la solución fuera solamente función de la coordenada radial. Y por eso usé el laplaciano en esféricas, que a esta altura del partido lo podemos escribir hasta dormidos, pero ni siquiera le escribí la parte de la dependencia angular, porque estoy asumiendo que este g de omega
es función solamente de R. ¿Está bien? Este es el viejo y querido laplaciano anefédicas de cuando estábamos resolviendo la ecuación de Poisson con armónicos esféricos. Ok. Sí, Ok, sí, ahí vi mejor. ¿está Estás bien? resolviendo solamente la parte espacial. Claro. La parte temporal del espacio-tiempo te salió de la ecuación de onda 14. Eso porque lo transformaste en Fourier. La derivada segunda se te convirtió en un multiplicar por omega cuadrado, porque hiciste la transformada de Fourier. O sea, este G omega es la transformada de Fourier en el tiempo de la función de Green. Después vamos a tener que calcular la integral en 15. Pero por ahora estamos trabajando con la transformada. Ok, Bueno, ok. Gracias. entonces, Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? sí, Creo que dale. es la ecuación 14 a la 16. Sí. Em, ¿cómo desaparece la delta Dirac del tiempo? No, o sea, con No, la no, transformada de Fourier sí. no desapareció. O sea, transformaste Fourier en ambos términos. La transformada de la delta es la constante igual a 1. Ok, ok, O sea, no desapareció. Si hubiera desaparecido la 17, esto sería 0. claro. Lo que pasa es que la transformada de la delta es 1. Ahí va, claro, está bien. Sí, sí. Con esta Gracias. convención, ¿no? Para las transformadas, por supuesto. Sí, sí. Bien. Gracias. Entonces, estábamos que para R distinto de 0 tengo la ecuación de un oscilador armónico. Por lo tanto, las soluciones van a ser combinaciones de exponenciales complejas, de E a la I omega t, E a la I omega R sobre C, E a la menos I omega R sobre C. Ahora, y lo que viene ahora es la única cosa que realmente hay que pensar en toda la cuenta. Todo lo que dijimos hasta ahora es puramente algorítmico. Esto es el punto en el que hay que pensar. Yo agarro esta cosa. ¿Se acuerdan que la G grande era esta cosa dividido R? Y reemplazo todo en la definición de la G, ¿no? Esta G de omega es nada más que la transformada de la G, pero ahora tengo que hacer la integral 15. Me queda la ecuación 22. Y en la ecuación 22 me doy cuenta que ambos términos lo que representan son paquetes de onda. O sea, cada una de estas, estos factores, sea la I omega R sobre C menos T, representa un frente de onda esférico que avanza con velocidad C. Lo mismo pasa con este, y estoy tomando una superposición de muchos de estos frentes de ondas esféricos, o sea, no es una onda plana, es una onda esférica. Las funciones, las superficies de fase constante son esferas centradas en el origen, pero sigue siendo una onda. Y lo que estoy haciendo es superponer muchas de estas ondas con, en este caso, amplitudes A de omega, en el otro caso, amplitudes B de omega. O sea, estoy sumando dos paquetes de onda. Es lo que estoy haciendo. Pero ahora mido de vuelta, ojo con lo que voy a decir, mido de vuelta y me doy cuenta que estas son ondas, perfecto, ondas esféricas, pero que ondas esféricas que se mueven hacia afuera. O sea, a medida que yo voy siguiendo una superficie de fase constante, a medida que aumenta T, para mantener la fase constante tengo que aumentar R. O sea, estas son ondas salientes. Y en cambio, estas son ondas entrantes. Si yo sigo una superficie de fase constante, cuando aumenta T, para mantener la fase constante tengo que achicar R. Pero ¿se entendió? ¿Se entendió que el primer término describe ondas salientes y el segundo término describe ondas entrantes? Esto es fundamental. Es importante que se haya entendido eso.
Sí, sí. No me queda claro por qué tengo que mantener la fase constante. ¿Cómo te das cuenta? Una onda plana, ¿cómo te das cuenta cómo se está moviendo la onda? Tomás una superficie de fase constante, por ejemplo, cero, que en el caso de una onda plana es un plano, y te vas fijando a distinto tiempo dónde está la superficie en que la fase vale cero. Y eso es lo que te indica cómo se está moviendo la onda. Acá, si te fijas en qué tiempo, dónde está la fase cero a distintos tiempos, bueno, la fase cero va a estar en R igual a CT. O sea que a medida que T aumenta, la superficie de fase cero siempre es una esfera centrada en el origen, pero el radio de la esfera es C por T. O sea, tenés una onda que se está expandiendo en el tiempo. Mientras Ok. que acá, no hay para tiempos positivos, acá tenés que fijarte cuando la fase vale algún valor positivo. Cuando aumenta T, para mantener un valor constante de R más CT, si T aumenta, R tiene que disminuir. O sea que acá lo que ves es una onda que la superficie de fase constante son esferas, pero que son esferas que se están contrayendo en el tiempo, De hasta que acuerdo, llegan a tener radio cero y desaparecen. de acuerdo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Eso se entendió? Ahí entendí mejor, sí. Gracias. Bien. Porque el problema que estamos tratando de describir no admite una solución en términos de ondas entrantes. Yo tiro la piedra al lago y las ondas salen del lugar donde yo tiré la piedra, son todas ondas salientes. No puedo, una onda entrante sería una onda generada en la orilla del lago que se mueve hacia el centro. Es otro problema, no es el problema que estoy tratando de describir. El problema que estoy tratando de describir, yo excito la superficie en un punto y esa onda va a salir desde ese punto. Por lo tanto, por la propiedad del problema que estoy tratando de resolver, descarto todas las ondas entrantes. Eso es lo que se llama imponer una condición de Sommerfeld. Solo dejo las ondas salientes, donde todavía tengo que calcular quiénes son estas amplitudes. Sigo teniendo un paquete de ondas, pero es un paquete de ondas que solamente contiene ondas salientes, ondas que emergen, en este caso se producen en T igual a 0, en R igual a 0, y emergen a partir de ese punto. ¿Está bien? ¿Se entendió la condición de Sommerfeld? Mi problema solo tiene la función de Green, es un paquete de ondas, pero es un paquete de ondas que salen, se producen en el punto fuente y salen, se propagan hacia el punto campo. No están viniendo desde el infinito, se producen ahí, no hay campos en el infinito. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Sí, sí. Creo que hay que digerirlo Bien. nomás, pero Porque sí. entonces tiramos la mitad de las constantes, ponemos todos los B omega iguales a 0, nos queda el problema de quiénes son los A omega. Para eso conviene volver a la expresión tridimensional de la ecuación. Y usamos, este es el mismo argumento por el cual habíamos dicho que la solución, en el caso estático, la solución del laplaciano igual a la delta iba como 1 sobre R. Lo que hacíamos era integrar el laplaciano y la delta, o sea, veíamos que 1 sobre R era solución homogénea cuando R era distinto de 0. Estamos hablando para omega igual a 0, ¿no?
Para omega igual a 0, el 1 sobre r es solución, pero faltaba el coeficiente. Y para encontrar el coeficiente lo que hacíamos era integrar ambos lados de la ecuación en una esferita alrededor del origen, aplicar el teorema de Gauss. O sea, ¿cuál era el problema? El problema que teníamos era que no podíamos calcular el laplaciano de 1 sobre r en r igual a 0, porque era algo singular y espantoso. Entonces lo que hacíamos con el truco de integrar sobre una esferita y aplicar el teorema de Gauss, ahora solo teníamos que calcular derivadas en la frontera y nunca exactamente en r igual a 0. Acá hacemos exactamente lo mismo. Integramos ambos términos de la ecuación en una esferita alrededor del origen. En el término del laplaciano aplicamos el teorema de Gauss. Este término va a dar algo proporcional al volumen de la esferita y por lo tanto es descartable. La integral de la delta, por supuesto, va a dar 1. Y queda entonces esta ecuación. Y si ahora reemplazamos g de omega sobre el g grande es el g chico sobre r, calculamos esta derivada y tiramos todos los términos que van a 0 con epsilon, esto queda la ecuación 25. Y entonces, comparando la ecuación 25 con la 21, donde ya tiramos los b de omega, bueno, la exponencial cuando r tiende a 0 tiende a 1, y queda que a de omega tiene que ser 1 sobre 4pi, y lo importante es que a de omega no depende de omega. O sea, lo importante es que queda que el a de omega es una constante. Ocurre que la constante además vale 1 sobre 4pi. ¿Está bien? ¿Se entendió este argumento? Es exactamente el mismo argumento que usamos para resolver la ecuación de Poisson en la función de Green de la ecuación de Poisson en el caso estático. ¿Está? ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Sí. Bien. Porque ahora lo único que queda es calcular la integral. Y fíjense que la integral es la expresión, es la transformada de Fourier de una delta. Lo que pasa es que ahora ya no es más la delta de t, es la delta de t menos r sobre c. Y usando la propiedad de que la delta de a por x es 1 sobre el módulo de a por la delta de x, podemos sacar esta c afuera, sale multiplicando, y queda que la función de Green tiene esta forma. Fíjense que la función de Green es exactamente 0 en todos lados, salvo en el cono de la luz del origen, y tiene una amplitud que decrece como 1 sobre la distancia al origen. O sea, todas las propiedades que habíamos visto antes del campo de radiación, en realidad las hereda de la función de Green. Ahora que tenemos la función de Green, fíjense, además es notable lo simple que es. Ahora sí podemos resolver el problema de los campos generados por una carga en movimiento arbitrario. O sea, la carga simplemente está siguiendo alguna trayectoria que parametrizada, la parametrizamos por el tiempo propio de la partícula, o este dibujo es la proyección puramente espacial de la trayectoria para cada tiempo ordinario, tiempo de física 1, la partícula va a tener la posición x grande, por lo tanto va a tener una velocidad, que es la derivada de x respecto del tiempo, y una aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea, en el dibujo estoy describiendo la trayectoria como lo hubiera hecho en física 1,
o puedo elevar esa trayectoria a 4 dimensiones. Entonces, ahora ya estoy pensando al tiempo simplemente como la coordenada 0 de la posición de la partícula, y necesito otro parámetro, por ejemplo, el tiempo propio de la partícula. ¿Está bien? Esto es lo que queremos resolver ahora. Las ecuaciones que queremos resolver, de vuelta, para cada componente del tetravector potencial, quiero resolver la ecuación de ondas igual a 4pi sobre c por la componente de la densidad de carga. O sea que lo que tengo que ver es, yo tengo una única carga E que se está moviendo a lo largo de esta trayectoria, ¿cuál es la densidad de carga que corresponde, la densidad de corriente, perdón, que corresponde a esa situación? Yo necesito la densidad de corriente en todo punto del espacio. ¿Cómo es la densidad de corriente cuando la configuración que tengo es una única partícula moviéndose en una trayectoria del tipo de la 28? ¿Está bien? Ese es el problema que tengo que resolver. Cuando tengo la densidad de corriente, simplemente la enchufo en mis 4 ecuaciones de ondas y resuelvo cada una de las 4 ecuaciones de onda usando la función de Green que acabo de calcular. O sea, ¿se entiende qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la densidad de corriente asociada a esta configuración. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, una propiedad es que acá está lo que en este dibujo era puramente la proyección espacial de la trayectoria, acá está desplegada en el espacio-tiempo. Se ve muy finita porque como la trayectoria siempre tiene que estar dentro del cono de la luz de cada uno de sus puntos, no puede desviarse mucho. O sea, si ven la trayectoria de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, pero desplegada en 4 dimensiones, van a ver que es prácticamente una línea recta. O sea, tomando como cuarta dimensión CT, en la cuarta dimensión casi no se mueve. Sigue siendo un tirabuzón, pero es un tirabuzón larguísimo, en que tarda muchísimo en medido en términos de CT, ¿no? Calculen cuánto vale C por un año. O sea, es una hélice, pero el paso de la hélice es un año luz, comparado con el radio de la hélice, que es alguna decena de miles de kilómetros. O sea que cuando uno lo mira, tiene más o menos esta pinta. Es una línea recta, ligeramente ondulada. Perdón por el ejemplo, probablemente los terminó de confundir, pero después piénsenlo tranquilo. ¿Cómo se vería la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol en un diagrama de este tipo, donde la cuarta componente es, la tercera componente es C por P? Entonces, yo tengo que calcular la densidad de corriente en cada punto del espacio. Obviamente, para cada valor del tiempo propio, voy a tener corriente solamente en el punto en el que está la carga en ese instante. Lo que pasa es que si yo estoy parado en un punto dado, X' es un evento en el espacio-tiempo, bueno, no sé cuál es el tiempo propio en el cual justo la partícula pasó por ahí. A lo mejor nunca pasó por ahí. Y si nunca pasó por ahí, la densidad de carga en ese punto siempre valió 0. Entonces lo que hago para resolver el problema es integro sobre todos los tiempos propios
con una delta que se enciende cuando, si para ese valor de tiempo propio, la posición de la partícula coincide con el punto en el que estoy tratando de calcular la densidad de corriente. Y esta U bueno, la necesito porque precisamente la componente cero de la densidad de corriente es proporcional a la carga, entonces aparece E, aparece C, y la componente cero de la tetravelocidad esencialmente vale 1, aparece el factor gamma, pero ese factor gamma lo que me da es un factor de contracción de Lorentz debido al movimiento de la partícula, y las componentes espaciales son proporcionales a la velocidad que tenía la partícula en el momento en el que la partícula pasó por el punto donde estoy midiendo la densidad de carga. La ecuación 29 hay que sentarse y pensarla un poquito. Empiecen con el caso de la partícula en reposo. Vean que en el caso de la partícula en reposo es trivialmente correcta, y después vayan avanzando y convénzanse con el tiempo de que efectivamente la ecuación 29 es correcta. Pero no es una ecuación que se rinda tan fácil. Van a tener que pensar un poquito qué es lo que quiere decir la ecuación 29. Fundamentalmente, ¿por qué aparece esta tetravelocidad acá? ¿Por qué aparece el factor gamma que está metido en la tetravelocidad? Yo creo que eso es precisamente lo que más necesitan pensar. ¿Por qué aparece ese factor de Lorentz en la definición de la densidad de carga? La otra cosa que tienen que compensarse, que no es trivial, es que efectivamente la ecuación 29 define un vector en el punto X', lo cual no es trivial porque, bueno, acá hay un vector, de tau es un escalar. ¿Cómo se transforma la delta? Bueno, son cosas que les pido que no nos detengamos ahora, piénsenlo, y bueno, cualquier cosa después lo consulten. ¿Está bien? ¿Me tienen fe que la ecuación 29 es correcta? Toda la fe. Porque como decía Calvin, verificar la teoría de la relatividad, en otra tía decía que en realidad la matemática es una religión. Bueno, por esta vez ténganme fe y después tranquilos estudien la ecuación 29 y convénzanse de que efectivamente es correcta. El caso es que ahora entonces lo que tengo que calcular es para cada componente de mu la componente correspondiente de la tetracorriente convolucionada con la función de Green. Y como la tetracorriente, acá hay deltas, esta integral se hace trivialmente, y me queda una integral sobre el tiempo, la trayectoria de la partícula, parametrizada por su tiempo propio, la tetravelocidad, que viene de acá, y acá, como integré estas deltas, como integré estas deltas, el resultado de integrar la función de Green contra la delta, lo único que hizo fue, donde decía X', puse la posición de la partícula en el tiempo tau, donde decía T', puse lo que marcaba el reloj de la partícula en el tiempo, el tiempo en el que estaba la partícula en el tiempo propio tau. Y ahora hago un cambio de variables, un cambio de variable de cálculo 1 en la integral, tomo como variable el tiempo coordenado en vez del tiempo propio, y la integral se reduce a la 32, donde A sub 0 vale el 1, y para A sub 1, 2, 3 valen las componentes correspondientes de, ahora sí, la velocidad
ordinaria. Y acá dicen, bueno, pero acá falta algo, porque en el uso mu hay un factor gamma. Claro, pero ocurre que en el jacobiano de la transformación, cuando yo hago el cambio de variables de tau a t, aparece también un factor gamma dividiendo, y entonces los dos se cancelan, y acá entonces en esta fórmula no tengo ese factor gamma. Y la fórmula 32 me da directamente los potenciales, donde ahora la velocidad es la velocidad de física 1, la derivada de la posición tridimensional respecto del tiempo. ¿Está bien? Las cosas se están complicando, pero bueno, con un poco de paciencia yo creo que van a poder seguir esta cuenta. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Porque fíjense, finalmente el integrando solamente se enciende cuando el argumento de la delta vale 0. Y el argumento de la delta vale 0 cuando el punto x, ct chica, está en el cono de la luz del punto x grande de t, ct. O sea, yo tengo la trayectoria de la partícula, tengo el punto campo. Como la trayectoria de la partícula es este fideo finito, pincha al cono de la luz del punto campo en un único punto. No puede atravesar el cono de la luz en dos puntos distintos, porque para poder hacer eso hubiera tenido que moverse más rápido que la luz. Y eso es imposible. O sea, pincha el cono de la luz pasado en un cierto punto, va a pinchar el cono de la luz futuro en otro punto. Eso no es algo que nos interesa. Disculpen un segundo. Decía, va a pinchar el cono de la luz futuro en algún otro punto. Eso no nos importa, solamente nos importa el cono de la luz pasado, porque la respuesta, el campo en xt, tiene que ser posterior al estímulo, que era lo que estaba haciendo la partícula en x grande de t estrella y t estrella. O sea que existe un único valor en esta integral. Cuando yo integro sobre todo t, existe un único valor de t grande en el que esta delta se enciende. Y ese único valor de t grande es este t estrella en el que la posición de la trayectoria de la partícula atraviesa el cono de la luz del punto X, del punto campo xt. ¿Está bien? ¿Se entiende el dibujo? Este es el único valor de t grande en el que la partícula y el punto campo estuvieron uno en el cono de la luz del otro. Y es el único valor de t grande en el que se enciende la integral. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí. Entiendo lo que dices, pero creo que no te seguí en cómo lo viste en las cuentas. ¿Cómo lo vi? ¿Dónde? En las cuentas. Bueno, esta,
Esta integral valdría idénticamente 0, salvo que la delta se encienda en algún punto. La delta se va a encender en algún punto cuando la distancia del punto campo al punto fuente sea la distancia que recorrió la luz entre el instante en el que estás midiendo el campo y el instante en el que estás midiendo dentro de la trayectoria de la fuente. O sea, esto lo que quiere decir es que el punto xt, chicos, está en el cono de la luz del punto xt grande y viceversa, es recíproco. El punto x grande, t grande, está en el cono de la luz del punto campo. ¿Está bien? Es como si tuvieses una delta de 4 dimensiones. No, no, no. Esta es No. una delta de una dimensión, porque es solo la distancia radial. Eliminamos Ok. la parte angular. Ok. O sea, esta delta es la delta que viene de la función de Green. Es una delta en una dimensión. Es esta delta, es la delta de la 27. La que era una delta en 4 dimensiones es esta delta, pero esta es la delta que integraste cuando integraste sobre todos los valores de x'. Ok. Ok. Entonces, Ok. básicamente lo que estoy diciendo es que la única contribución no trivial de todo el integrando se da cuando este t grande es precisamente este t estrella. Es el único instante en toda la trayectoria en el que la partícula y el punto campo estaban uno en el cono de la luz del otro. Y entonces toda la integral se va a reducir a la contribución de ese único valor del tiempo que se llama el tiempo retardado. Porque estamos imponiendo la condición de causalidad de que los campos solo pueden ser posteriores, o sea, los campos que se emiten en el instante t estrella solo tienen efecto hacia el futuro, no hacia el pasado. Perdón, ¿había algún comentario? No sé, pero yo te quería hacer una pregunta un poco Dale. tangencial. Cuando dices causalidad, ¿también quieres decir localidad? O sea, causalidad relativista, que los efectos se propagan dentro del cono de la luz. El cono de la luz es grande. No estoy diciendo que sea en un único punto, pero sí Sí, de acuerdo. se propagan dentro del cono de la luz. Ok. Bueno. Viendo esto, sabiendo que la delta se enciende en un único punto, ahora simplemente lo que queda es hacer la integral. Acá tienen los detalles de la cuenta. Tengo que usar, como tengo una delta de un argumento complicado, tengo que usar la fórmula para la delta de una función, lo cual implica que tengo que calcular la derivada del argumento respecto del tiempo. Bueno, se hace. Y finalmente, resolviendo la integral, llego a la ecuación 38, que ven que se parece mucho a lo que teníamos para el caso de la partícula en movimiento rectilíneo y uniforme, excepto que ahora este R involucra al tiempo retardado y acá la velocidad de esta V estrella quiere decir que es la velocidad de la partícula evaluada en el tiempo retardado. Y después va a aparecer la aceleración, que va a ser la derivada, la aceleración estrella va a ser la aceleración en el tiempo retardado.
Este T estrella, lo importante acá, es que este T estrella también es función de T y de X. O sea, si a mí me dan T y X, tengo que calcular quién es el T estrella, cuál es el tiempo retardado que corresponde a esos valores de T y de X. Si dejo el mismo X, pero mido más tarde, y bueno, el T estrella va a ser distinto, y lo mismo, para un mismo T, pero me muevo en X, T estrella va a cambiar. O sea que cuando voy a calcular los campos, estos son los tetrapotenciales. Para calcular los campos, tengo que calcular derivadas de estos tetrapotenciales. Ojo que cuando voy a calcular esas derivadas, tengo una dependencia explícita respecto de las coordenadas, pero también tengo una dependencia implícita a través del T estrella, porque el T estrella es función de T y de X. Y lo mismo pasa con el B estrella. El B estrella es función del T estrella. Y el T estrella es función de T y de X. Entonces, cuando voy a calcular los campos, que necesito las derivadas de los potenciales, tengo que derivar respecto de esta T, tengo que derivar respecto de esta X, pero también tengo que derivar respecto de la dependencia implícita a través del T estrella y del B estrella. Yo los defino como función de T y de X por la condición de que cuando T es T estrella y X es el X de T estrella, entonces C por T menos T estrella C cuadrado por T menos T estrella al cuadrado es exactamente igual al módulo de X menos X estrella todo al cuadrado. O sea que el punto T estrella, X de T estrella, está en el cono de la luz del punto T chica, X chica. ¿Está bien? Repito, en la fórmula 38, a través de esta R, que está definida en el 39, hay una dependencia explícita respecto de las coordenadas, pero también hay una dependencia implícita a través del T estrella. Y cuando voy a calcular los campos, tengo que tener en cuenta las dos. Voy a tener términos que vienen de la dependencia explícita y voy a tener términos que vienen de la dependencia implícita. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Porque considerando la hora puede llegar a ser un buen lugar para parar. Lo que va a terminar pasando, o sea, lo que viene ahora es una cuenta donde estoy haciendo precisamente eso. Estoy calculando las derivadas de esta R grande, ¿no?, de la 39, respecto de las coordenadas. Esta C viene de la dependencia explícita, después tengo la dependencia implícita, que no la estoy calculando, simplemente la estoy dejando expresada. Lo mismo va a pasar cuando quiera calcular el gradiente, me va a aparecer el gradiente de T estrella, que tendré que ver cómo lo calculo. Cuando voy a calcular los campos, entonces, cuando voy a calcular el gradiente de phi para calcular el campo eléctrico, me van a aparecer los dos términos. Cuando calculo la derivada respecto de A respecto del tiempo, otra vez, tengo términos en que me aparecen derivadas de T estrella, y este término vino de que me apareció la derivada de la velocidad respecto del tiempo, evaluado el T estrella, y por eso me aparece la aceleración estrella. Esto estoy yendo rápido porque es una cuenta que se tienen que sentar y la tienen que hacer. Es así de fácil. Está hecha con suficiente detalle que no deberían tener problemas en seguirlos,
sobre todo porque la parte más complicada, que es calcular las derivadas de T estrella, no la estoy haciendo, la estoy dejando expresada. Teniendo entonces el gradiente de phi, la derivada de A respecto de T, y el rotor de A, es trivial reemplazar, calcular los potenciales. Y el milagro que ocurre es que los términos que venían de las dependencias explícitas de R con T chica y X chica se cancelan y quedan solamente términos que dependen de las derivadas de T estrella. O sea, el milagro de esta parte de la cuenta es que al final resulta que la dependencia implícita respecto de las coordenadas es la única que importa. Porque todos los términos terminan teniendo derivadas del T estrella. Y una cosa que uno puede ver antes de seguir es que, fíjense que acá aparecen 3 vectores, ¿no? El gradiente de T estrella, la velocidad retardada y la aceleración retardada. El campo eléctrico es alguna combinación lineal de estos 3 vectores. El gradiente de T estrella, la velocidad retardada y la aceleración retardada. Y el campo magnético, en cambio, es alguna combinación lineal de estos 2 vectores. El producto vectorial del gradiente de T estrella por la velocidad retardada o el producto vectorial del gradiente de T estrella por la aceleración retardada. Y cuando uno hace la cuenta, verifica que el producto, que E y B son ortogonales. Lo cual no es obvio, porque, bueno, está bien, el gradiente de T estrella claramente es ortogonal a estos dos, porque es gradiente de T estrella producto vectorial con alguien. B estrella, bueno, sí, va a ser ortogonal al primero, pero no es obvio que sea ortogonal al segundo, de hecho no lo es. A estrella va a ser ortogonal al segundo, pero no es ortogonal, o no es necesariamente ortogonal al primero. O sea que hay 2 términos que parecerían sobrevivir cuando yo hago E escalar B, que es este escalar el producto vectorial y este escalar este producto vectorial. Bueno, ocurre que esos 2 términos se cancelan mutuamente. Y entonces sigue siendo cierto que E es ortogonal a B. Hasta acá hemos podido avanzar simplemente manejando estas derivadas como cajas negras. Para poder terminar la cuenta tenemos que ver qué es lo que realmente hay en estas derivadas. O sea, tenemos que decir algo acerca de las derivadas de T estrella y las derivadas de R respecto de T estrella. Así que parecería ser, además ya son las 11. O sea que es un buen momento para parar y el miércoles arrancaríamos desde la ecuación 42. ¿Está bien? Así que, ¿hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto último? Y si no, los dejo con la gente de la práctica. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Bueno, Emilio, ¿estás por ahí? Sí, Esteban. ¿Cómo Bueno, estás? los dejo con vos entonces. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles y el miércoles vamos a arrancar desde acá, desde la ecuación 42, para tratar de terminar la cuenta. O sea, como ven, la cuenta está hecha para
tratar de encapsular las partes difíciles lo más posible, dejar la complejidad algebraica, que es considerable, tratar de reducirla a un mínimo. Bueno, hasta el miércoles repasen todo esto. Hay cosas que va a hacer falta que las miren tranquilos. ¿Está bien?